Hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Y hoy tengo el placer, además de que es una persona a la cual admiro un montón, creo que es la primera vez que voy a entrevistar a una amiga, así que esto me encanta porque no solamente admiro tu trabajo y todo lo que haces, sino que además somos amigas y eso me encanta. Creo que le va a dar, ¿no?, algo mucho más lindo al episodio. Así que gracias por aceptar mi invitación. Carla, ¿cómo estás? Hola. Bueno, gracias por la invitación. Es la primera vez que grabo una entrevista en un podcast, así que me pone muy contenta que seas vos la que me entrevista y con la persona con la que converso. Me siento muy cómoda, así que que seamos amigas lo hace más fácil. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, exactamente. Bueno, a ver, la idea, como siempre les cuento, de estos episodios es que puedas contarnos un poco de tu recorrido alrededor de la salud mental, ¿no? Y de que podamos a veces visibilizar esos procesos y esas subidas y bajadas que a veces poco se comparten en las redes y donde hay mucho más postureo, y que podamos mostrar esos caminos que no son para nada lineales ni ascendentes en absoluto. Y vamos a empezar con la primera pregunta que siempre empezamos en estos episodios, que es: ¿cuál fue ese punto de quiebre, ese punto de inflexión en el que te diste cuenta que hasta acá, hasta acá no puedo más sola, necesito levantar la mano, necesito pedir ayuda, necesito empezar a hacer las cosas de una forma diferente a las que le estoy haciendo? Creo que no voy a hacer nada original en decir que no hay un solo momento, como que creo que sobre todo desde la adolescencia en adelante la vida está como llena, ¿no?, de esos momentos bisagra, pero sí, si pienso, puedo identificar al menos dos o tres momentos en los que dije como, bueno, esto de esta manera no puede seguir así. Eh, el primero, que siento que fue cuando tendría que haber quizás empezado terapia, o bueno, quizás mucho antes, pero el primero en el que digo, me doy cuenta de que necesito un cambio y que había algo que no estaba cerrando, eh, fue quizás
bueno, quiero tratar de hacer la historia corta y no aburrida, ¿no? Pero desde muy chica, como muchas personas, sobre todo en Argentina, empecé a trabajar a la par de la carrera universitaria y tuve una carrera laboral muy exitosa, se podría decir, para lo que el mundo como espera y evalúa, ¿no? Empresa multinacional, americana, contexto de consultoría súper exigente, de muchísimo aprendizaje y tal, muchos años, hasta que llegó un momento ya con la carrera terminada y con mucho crecimiento dentro de la empresa que todo parecía ir muy ideal y yo sin embargo me sentía cada vez más vacía, ¿no? Y, y a la vez yo había empezado como a hacer viajes en vacaciones, pero bueno, trataba de hacer diferentes tipos de viaje y de viajar cada vez más lejos y demás, y cada vuelta de esos viajes era un vacío que no podía poner en palabras, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que dije como, bueno, ¿qué pasa si todo esto que tengo lo dejo en pausa o lo que sea y me voy de viaje? Y empecé como a pensar en esa idea y a planificar cómo sería ese viaje, no sola, en pareja, lo cual lo hace todo mucho más fácil y, insisto, con una situación de bastante privilegio, ¿no? De un buen trabajo, de ahorros, de esto, de lo otro. Eh, y en ese momento sentía como que había algo que tenía que acompañarme en ese proceso, pero no decidí ir a terapia, que es lo que quizás tendría que haber hecho, sino que toda esta situación me llevó a mí a conectar o a reconectar con la escritura. Yo siempre escribí, eh, pero claro, durante toda esa etapa universitaria, mi escritura iba más hacia el lado académico, ¿no? Entonces, en ese punto, yo siempre cuento que es como que reconecté con esa escritura personal para mí, que tenía en cierta forma, hoy me doy cuenta que tenía un efecto terapéutico, pero claro, sin ningún tipo de guía y de ayuda, ¿no? Entonces ahí, bueno, me fui de viaje, como reconecté mucho con esa parte mía y demás. Entonces siento que ese fue como un primer momento bisagra, pero no fue hasta 2 o 3 años, diría después, eh, que decido migrar, decido venirme a Barcelona. Decido emprender en ese mismo momento, como que decía, bueno, esta es una situación de cambio, todo dado para empezar de cero con todo. Nuevo país, nueva ciudad, nuevo trabajo, crear un emprendimiento y de golpe pandemia. Todo en el mismo mes. Eh, y en el momento, como haciendo un poco de malabares, hasta que llegó un punto que dije, ok, no, basta, dejemos de postergar lo impostergable. Eh, y ahí empecé como a decir, bueno, toda la vida había querido hacer terapia, pero a pesar de haber leído mucho y de tener amigas psicólogas, amigas yendo a terapia y demás, había algo que había como un cierto tabú que se mantenía de decir, bueno, pero yo voy a ir a terapia si no tengo ningún problema Problema. grave, no siento que tenga un trauma, un... Entonces sí, hasta ese momento yo muy defensora de la psicología, había algo que me impedía a mí decir, no, bueno, vos también podés ir y sentarte con alguien y hablar y poner en palabras. Y bueno, empecé como con esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo se hace para buscar un psicólogo, no? Que siento que eso es algo que se habla poco. Sí. Eh, ¿Cómo se hace para llegar a una persona bueno, que al final es como todo, ¿no? Es probar y ver cómo uno se siente, pero como que uno no tiene ganas de probar tanto en esa instancia, uno tiene ganas de llegar a alguien que lo espere con los brazos abiertos Y y que sea el match automático. Sí. entregarse a ese proceso, ¿no? Bueno, la verdad es que me salió bastante bien eh, y desde ese momento, que van a ser casi, pongámosle, 5 años, 6 años, que empecé un proceso de terapia que justo hoy pensaba, no,
no veo que vaya a terminar en el corto plazo, por una cuestión de que hoy me siento, no sé, súper bien, pero lo siento tan importante tener ese espacio uno a uno en el que uno pueda hablar, más allá de lo que uno habla con amigos y con familia y todo, ¿no? Como tener ese espacio seguro eh, donde sacar un poco de acá para ponerlo en el afuera y poder verlo un poco en perspectiva. Que siento que un poco la escritura en su momento me daba eso, ¿no? Como el poder ver en perspectiva hasta que no fue suficiente todo ese material que salía y decía, bueno, ¿y ahora cómo lo gestiono? Todo esto Claro, que, ¿no? un detallito. Claro, ¿qué hacemos con estos diarios? ¿Los prendemos fuego? Pero bueno, creo que esos fueron como dos etapas de un mismo proceso que se dieron a lo largo de años, ¿no? Obviamente, no es que, no creo que exista, bueno, sí debe existir situaciones que te ponen al límite que son muy tajantes, pero yo creo que a la mayoría de la gente nos pasan momentos bisagra que se dan en lapsos de tiempo, ¿no? Que no son de un día para el otro, quiero decir. Sí, totalmente. Me gustaría que hagamos como, hay un zoom en esto que traes de, bueno, venía como de este caminito exitoso, ¿no? Entre comillas, y darte cuenta que eso en realidad no era lo que vos querías, no te llenaba y demás. Y me encantaría que si podés contar un poco cómo fue ese proceso y qué pasó también a veces con la mirada externa, ¿no? Porque muchas veces ese mandato externo es el, bueno, vos tenés que tener el trabajo en relación de dependencia seguro, ir escalando, tener tu casa, ¿no? Y demás, y como seguir todo ese caminito y que muchas veces cuando uno plantea un camino diferente, aparecen comentarios, ¿no? A veces con todo el amor del mundo y Sí, más sí. por miedos de los otros, pero aparecen comentarios. Y también, o sea, como quiero que hablemos un poco de todas esas cosas, esta idea a veces que hoy circula mucho en redes sociales de, bueno, si no te gusta tu trabajo, déjalo, ¿no? Como desde un lugar medio a veces de privilegio, porque es como, bueno, sí, ¿y quién va a pagar las cuentas, ¿no? ¿Y quién va a pagar el alquiler? ¿Y quién, no? Sin analizar justamente un contexto, y me encantó porque vos trajiste como, bueno, un contexto de privilegio en el cual tenía un buen trabajo, ahorros y demás, y que creo que poco se habla de eso, ¿no? Que dar un salto así tiene que ser algo que es planificado, ¿no? Y que necesita de cierta estructura porque también puede ser muy riesgoso a veces ese salto al vacío. Contanos un poco si querés Sí, de estas dos aristas. sí, que de hecho lo es, o sea, es riesgoso incluso teniendo como este plan B o esta situación de privilegio. No me quiero Sí. imaginar lo peligroso que puede ser que alguien reciba un mensaje de, ay, si no te gusta, deja tu trabajo, que es algo que se ve muchísimo hoy, sin tener ese plan B o esa cajita de emergencias, ¿no? Eh, Creo que tuvo que ver con el cómo darme cuenta o cómo tomar la decisión, tuvo que ver con varias cosas. La primera fue que claro, mi carrera universitaria y mi carrera laboral empezaron casi juntas. Bueno, en verdad empezaron juntas, pero digo, fue un tiempito después que entré en esta empresa y en este trabajo. Y claro, yo iba avanzando en la carrera, iba avanzando en un trabajo que no tenía que ver con mi carrera universitaria. Yo había entrado en ese trabajo como un trabajo muy, no sé cómo decirlo, porque no era un call center, pero era algo similar, era un lugar de atención a clientes, proveedores y demás. Eh, y había entrado por los idiomas, no había entrado por la carrera que yo estaba estudiando. Entonces, claro, yo estaba creciendo en una empresa y en puestos que yo hacía el esfuerzo porque se vinculen en algún punto con mi carrera, que era relaciones públicas, y que al final es una carrera muy amplia que uno toma herramientas y después las aplica como un poco quiere, ¿no? Pero claro, a los veintipocos que uno empieza una carrera con mucha ilusión y con mucha ilusión y con poca información, ¿no? Sí. Entonces, como que no tiene muy en claro la amplitud de muchas carreras. Digo, no es una carrera limitante, ¿no? No es una carrera que te diga, bueno, vas a dedicar a esto y ya está. No, haciendo carreras tan amplias uno no termina de entender para qué va a poder usar todo eso que está aprendiendo, pero, pero bueno, en sí el negocio en el que yo estaba no tenía que ver con mi carrera, o al menos no era lo que yo esperaba. Fui encontrándole el gusto y había ciertas cosas que me gustaban más que otras, como en cualquier trabajo y demás.
Pero claro, yo hoy lo veo, ya pasaron, estamos en el año 2025, ya pasaron, este año cumplí 10 años de recibida de la universidad, me di cuenta hace 2 días. Pasó mucho tiempo y hoy puedo ver y poner en palabras todo lo que me pasaba en ese momento, pero en ese momento lo que yo sentía era que tenía que haber algo más, ¿no? Yo sentía como que tenía algo dentro que me pedía algo más que estar en la oficina todos los días. Bueno, tenía el privilegio de tener home office en el año 2015, que eso era Unos algo que... adelantados. Eh, pero digo, el tema del trabajo de 8 a 17 todos los días, como cumplir horario, pasar, fichar, esto, lo otro, yo sentía que tenía que haber algo más. Había muchas cosas que me gustaban. A ver, aprendí muchísimo de esa época y empezaba a identificar otras cosas que me gustaban además de la carrera, que tenían que ver con la gestión de los equipos y demás. Incluso en cagadas que me mandaba y errores que cometía, creo que es mucho más lo que se aprende El de error. la cantidad de errores que uno comete con la gente, con el trabajo y demás. Pero así todo empezaba a descubrir cosas que me gustaban, que tenían que ver con el facilitar ciertos espacios, gestionar y crear ciertas dinámicas con la gente. Pero yo sentía que no era, no sé, no era el contexto. Yo sentía que que tenía que haber algo más. Y a la vez me pasaba que Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires de toda la vida, pero a mí Buenos Aires me agobiaba, me ahogaba las distancias, eh, el ritmo de vida, el momento en el que decidí irme era un momento que era muy complejo, que ahora calculo que estará igual, pero digo, iba todos los días en el subte y veía desconocidos peleándose porque me tocaste, porque estaba yo sentado ahí, como discusiones estúpidas, pero con un nivel de violencia que no me gustaban y yo decía, bueno, no, necesito como tomar un poco de distancia de todo esto. Eh, y bueno, nada, creo que desde ese lugar fue que dije, bueno, ¿y qué pasa si pruebo otra cosa? Con todos los miedos, porque no es que nunca nadie me haya dicho como, bueno, no, ahora que tenés este trabajo tenés que cuidarlo, tenés que quedarte ahí. Pero mal o bien uno va aprendiendo de lo que lo rodea y nada, y yo tengo padres muy trabajadores y nada, en el caso de mi viejo que hace 1 millón de años que trabaja en la misma empresa y era como, uy, ¿qué van a decir, no? Cuando yo les diga que este trabajo tan bueno que tengo, Lo lo voy a dejo. dejar, lo voy ¿Y a cuál fue dejar. tu reacción? No, súper bien. También tengo que decir que tuve una abuela que me transmitió su amor a los viajes, entonces, nada, siempre me parecí, todo el mundo me decía que me parecía mucho a ella en muchas cosas, entonces creo que no hubo tanta sorpresa que tarde o temprano, de hecho mi papá una vez me lo dijo, como yo sabía, sos igual a tu abuela. Eh, y de hecho mi abuela se puso súper contenta en su momento y tal. Pero me acuerdo que, esto es bastante fuerte, lo voy a contar, pero cuando yo renuncio en mi trabajo, que me dio mucha pena, de hecho yo se lo dije a mi supervisora de ese momento llorando, o sea, me puse a llorar cuando le tuve que decir, renuncio, me voy, dejo mi trabajo. Eh, y me acuerdo que se lo enteró el manager del sector, director, bla, 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 ahí todos tenían muchos títulos. Eh, bueno, polémico lo voy a contar, pero me acuerdo que me llamó a su oficina y me dijo, bueno, me dijeron que te vas, entiendo que no hay mucho que pueda hacer, ¿cómo es que te vas de viaje? Yo me iba a India en principio y después no sabía cómo seguía el viaje, entonces claro, decir que me iba de viaje a India y tal era como un poco que llamaba la atención. Y él, cuando le dije, sí, sí, me voy de viaje, me voy a India, no sé cuándo vuelvo, o sea, saqué pasaje de ida nada más. Y él lo primero que me dijo es, ¿y tu papá qué dijo? Como si fuera una nena de 15 años.
Em, y yo me lo quedé mirando me salió a responderle, tengo 27 años. O sea, entiendo tu preocupación de quizás de padre, que me estés trasladando un miedo que no me corresponde. En el momento a mí me pareció un poco fuerte y machista, porque yo no sé si un hombre de 27 años iba y le decía lo mismo, él me iba a responder con esa pregunta, probablemente no. Pero entendía que esa pregunta venía también desde ese lugar de padre, ¿no? De, ¿y tu papá qué dijo? Y bueno, y la respuesta era, bueno, nada, tampoco hay mucho que se pueda decir, ¿no? Es como, Es una decisión y es mía. sí, sí, sí. A ver, yo tengo la suerte de que tengo unos padres que siempre me apoyaron y que nunca me pusieron presión para que siga un camino u otro. Entonces, nada, en eso también siento que quizás soy una privilegiada, ¿no? De que tuve un espacio de contención y probablemente por ese motivo también tomé esas decisiones, porque sabía que tenía una red de apoyo. Eh, y después, ay, no me acuerdo de la otra parte, lo otro que te tenía que responder. No, te había preguntado sobre esto de cómo dar ese salto también como más a conciencia, ¿no? No es esto de, bueno, renuncio de un día para el otro y ya sin medir Sí, ningún tipo de consecuencia. Por más de que no sepamos, como decíamos antes, sí, ¿no? Aunque sí. tengas plan B, no sabes lo que va a pasar. Pero No, no es lo mismo dar un salto con un plan B o con cierto paracaídas, ¿no? Y sí, salvavidas que dar un salto sin la nada misma. sí. No, fue una decisión súper meditada en pareja, que también eso lo hace mucho más fácil que quizás tener que tomar la decisión solo, o no, bueno, depende cómo te lleves con tu Con tu compañero. pareja. Eh, pero un poco como en calendario, nosotros nos íbamos de viaje en enero del 2018 y la decisión nosotros la tomamos en junio del 2016, un año y medio antes. Dijimos, ¿qué pasa si hacemos esto? Desde ese primer ¿qué pasa si hacemos esto? Hasta que sacamos pasajes, pasaron 6 meses. Y los pasajes los sacamos con un año de anticipación y tuvimos todo un año para planificar. Y así todo, nada, planificábamos un viaje de, no sé, 3, 4 meses, terminó durando 2 años, como la vida nos fue llevando, ¿no? Eh, pero sí, no, para nada quiero dar este mensaje de dejar todo e irte a viajar por el mundo, porque además tampoco pienso que viajar por el mundo sea la solución a nada, era algo que yo quería hacer, pero no creo que esté ahí la respuesta a ningún problema. Uno viaja y los problemas viajan con uno. Y las dudas y las crisis existenciales. Yo hoy lo veo para atrás y me doy cuenta que estuvo muy bien, la escritura me acompañó durante todo ese tiempo, pero mi crisis existencial, que empezó un año antes de viajar, duró hasta que yo estuve acá y empecé terapia. Claro. Pude poner en palabras todo lo que me pasaba y con ayuda de mi psicóloga empezar a llegar a conclusiones, ¿no? Pequeñas conclusiones. Sí. Eh, pero esa crisis existencial con la que yo me fui se sostuvo a lo largo de todo el viaje. Cambió de forma, ya no eran las cuatro paredes de la oficina lo que me angustiaba y lo que me llenaba de dudas, pero era la incertidumbre de no saber en qué país voy a estar en 2 semanas. Eso te Iba iba a a tomar. preguntar, ¿no? ¿Cómo fue ese vivir 2 años viajando, ¿no? Y como que también es como una incertidumbre también constante de, bueno, porque no era un viaje programado, ya de que sabíamos que 2 años íbamos a ir primero acá y después acá y después acá, sino que también fue medio como ir viendo qué iban queriendo, ¿no? Sí, no fue tan improvisado tampoco porque no Sí. somos personas improvisadas y íbamos planificando como con un cierto tiempo, no es que decíamos, uy, mañana nos vamos a Indonesia. No, No, no somos ese tipo de personas. Eh, no hubiésemos estado, nos hubiese generado mucha ansiedad quizás hacer eso y lo íbamos haciendo planificado. Eh, pero sí siempre como tratando de ir lento, ¿no? De no apresurarnos, de ir viendo qué queríamos hacer. El segundo año fue un año más ya de trámite, de decir, bueno, ya empezaba a aparecer esta idea de venirnos a vivir acá a Barcelona, entonces era como, bueno, esto, planificar, ¿no?
si nos queremos ir a Barcelona, ¿qué necesitamos? ¿Qué papeles? ¿Qué trámites? ¿Hacemos esto? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Vamos? ¿Viajamos? ¿Gestionamos ciudadanía por acá, por allá? Bueno, como hacer todo muy a conciencia. Creo que para mí esa es la forma. Entiendo que hoy hay mucha facilidad y hay mucha información y hay muchas opciones para viajar, pero viajar no deja de ser algo carísimo. Entonces, a mí me asusta un poco cuando veo tanto mensaje de influencer de viaje animando a la gente a viajar, porque sí es algo muy lindo y para el que le gusta es genial, pero no es idílico. No es idílico y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar en el medio. eh, y no es cómodo tampoco. No es No, cómodo. No es que cuando uno elige ese camino, está de vacaciones, un poco vas viviendo en movimiento. Por más que estés trabajando en un lugar, en otro, haciendo changas o siendo freelancer, lo que sea, digo, no estás de vacaciones. No es lo mismo irse de vacaciones un mes o 2 semanas a algún lado que estar en movimiento constante. Eh, no sé, me imagino que habrá gente que está en movimiento constante en hoteles 5 estrellas, pero si no es el caso, como no era mi caso, no es para nada cómodo. Y llega un momento que uno dice, bueno, ok, todo muy lindo en los viajes, yo necesito, no sé, dormir 2 meses seguidos en una misma cama. sí. Que sea mía, en lo posible. Me encanta esto que traes, ¿no? Como de también como mostrar el lado B también de lo que implica viajar, porque hay, como todos, así, emprender está idealizado, vivir viajando está idealizado, ¿no? Siempre es como esta cosa de irse a los extremos y de creer que siempre es como todo fantástico lo que sucede cuando tomas esa decisión. Y creo que tiene un montón de aristas, que tiene cosas fantásticas, sí, obviamente que sí, pero no, de todo siempre están las dos caras de la moneda. Y creo que muchas veces la cara B no se habla tanto, no se muestra tanto, se cuenta a veces poquitito, como así, bueno, te cuento un poquitito del lado B, pero no se llega a esa profundidad con la que a veces sí se transmite la otra cara, ¿no? Eh, Sí, sí, que yo, a ver, que yo lo entiendo también porque soy bastante optimista en ese sentido y la realidad es que si tengo que contar anécdotas de mis viajes, me cuesta mucho pensar en cosas malas porque elijo quedarme con lo bueno y porque a esta altura ya hay muy pocas cosas que me parecen graves. También tuve mucha suerte, no tuve grandes malas experiencias. Pero sí es verdad que hoy estamos en un momento donde se cuenta más lo lindo. Y incluso siento que fallamos cuando queremos comunicar lo no tan lindo o el lado B, porque siento que el lado B, en este afán de querer mostrar las dos caras de la moneda, así como se exagera mucho lo lindo y lo brillante y lo fantástico de una situación, se exagera mucho el lado B también. claro, No, siento que no hay puntos medios hoy, y eso es lo difícil quizás, cómo comunicar desde, que creo que es el gran desafío de, acá me sale la profesión, pero es el gran desafío de la comunicación de estos tiempos, ¿no? Cómo encontrar el balance y no ser ni abanderado del positivismo tóxico, ni abanderado de un pesimismo que te hace odiar la vida y decís, bueno, no todo es ni tan malo ni tan maravilloso. totalmente. Sí, y aparte coincido en esto, ¿no? Digo, no necesariamente uno tiene que haber tenido malas experiencias, a veces el lado B tiene que ver con esto que decís de y bueno, duermo en hostel y ya hay un momento donde me duele la espalda, no sé, camino 10 kilómetros y ya me duelen los pies, o te salió una ampolla y no sabes dónde hay una farmacia. A veces eso también es ese lado B, ¿no? De que no es lo mismo, obviamente, que yo vivo acá hace 5 años y ya me sé todo, dónde tengo que ir a buscar cada una de las cosas, que si me pasa algo, ya sé a quién llamar, qué acudir y demás. Información que probablemente cuando estás viajando es un poco del día a día, ¿no? Y que la vas encontrando también en la medida en que te va pasando. Y que no necesariamente tiene que ser una mala experiencia, sino que tiene que ver con tu cotidianidad dentro de un contexto. Sí, sí, y a veces tiene que ver mucho también con los vínculos y con lo social. A veces el lado B, creo que esto es como lo más difícil de cuadrar cuando uno viaja. Quizás si viajas solo no tanto porque vas haciendo como pequeña comunidad, pero cuando se viaja en pareja, pasa que vas conociendo personas, te vas haciendo amigos y esto y lo otro, y vas conociendo gente que está un poco en la misma, pero son vínculos muy así, ¿cómo se dice? Efímeros. Fugaces, sí, efímeros.
algunos como muy intensos y después quedan, y otros no, desaparecen. Y quizás a veces lo difícil es que uno se empieza a sentir muy solo y, y es muy difícil apoyarse en la gente que lo acompaña a la distancia, ¿no? Porque pasa esto sin maldad y sin intención, obviamente, de que uno pareciera que no la puede pasar mal, no se puede quejar cuando está de viaje, Como migrante tampoco. claro, no tampoco. Ahí hay otra cuestión. Pero claro, imagínate si decís, estoy viajando por el mundo y de golpe tenés, no sé, un mes o una semana o un mal día y es como, bueno, pero no pasa nada, no te quejes, mirá dónde estás, mirá esto, mirá lo otro. Y es esto, ¿no? No sé, en mi caso, durante esos 2 años me acompañó esa crisis existencial que yo tenía, que por momentos hasta yo me la olvidaba, porque sí, obviamente uno va viviendo cosas que dejan a esos problemas, white people problems, en un rincón, pero al final esos problemas no son quejas, son incomodidades que uno tiene y que definitivamente de alguna forma tiene que tratar y trabajar y resolver. Y es muy difícil cuando uno está viajando decir, bueno, encontrar con quién, ¿no? ¿Con quién puedo hablar de esto que no sea el ser humano con el que estoy viajando, que lo veo 24/7 y ya no lo quiero ver más? Como también esa es otra cuestión, ¿no? Podemos hacer un episodio de viajando. Ahí ya, mira, tenemos tela para cortar ahí. No, y lo que te iba a preguntar es, ¿y cómo fue ese momento también de decir, bueno, hasta acá el viaje, ¿no? O sea, porque también, digo, hay gente que vive de esta forma viajando y es su estilo de vida, y en el caso de ustedes fueron 2 años hasta que llegó un momento donde decidieron cambiar como de la etiqueta de, bueno, ahora de viajeros pasamos a migrantes, ¿no? O de nómadas, por decirlo de alguna forma, pasamos a migrantes. ¿Cómo fue también tomar esa decisión? Porque es otro movimiento completamente diferente. Sí, la decisión fue que no fue tampoco tajante de un momento para el otro, pero un poco como que siempre supimos que eso en algún momento Iba a o iba a pasar. cambiar de forma o iba a terminar por una cuestión de tener los pies en la tierra primero. Eh, sí íbamos haciendo cosas en el medio, pero los dos veníamos de un entorno empresarial, de trabajos en relación de dependencia, formalidades y tal. Y, y esto, ¿no? Llega un punto que uno dice, primero, necesito parar, como estar un poco quieto. Es como una necesidad, es muy difícil de explicar, pero llega un punto en el que uno necesita físicamente un poco de cotidianidad y de quietud. Eh, pero también es como funciona la vida hoy. Necesito estar en un lugar porque necesito trabajar y necesito tener dinero para poder hacer otras cosas también, para ocuparme de mi salud, para ocuparme de diferentes cosas, porque también en el medio van pasando también cuestiones que tienen que ver con la salud y con el cuerpo. Eh, y fue muy gradual y fue, bueno, empecemos por, más o menos había una idea de que iba a ser Barcelona, pero era, bueno, empecemos por tramitar una ciudadanía, ir, vivir en Italia unos meses, tramitando ciudadanía y a partir de ahí, creo que el punto de inflexión quizás fue ya teniendo la ciudadanía lo que nos habilitaba a venir a vivir acá, elegir el momento, ¿no? De decir, bueno, estamos como para viajar un poco más, estamos como para volver a Argentina, resolver cuestiones e irnos, o estamos para irnos directamente a Barcelona y ver. Esto fue un poco a mediados del 2019. Y ahí fue que decidimos seguir un poco más y nos fuimos a Japón, eh, un poco aprovechando un blog que teníamos en ese momento y servicios que podíamos dar yo como comunicadora, mi pareja como fotógrafo, y conseguimos ir a trabajar a Japón y estuvimos ahí 3 meses viajando y trabajando. Y siento que ahí fue como un gran punto de inflexión, más allá de que sabíamos que ahí se terminaba un poco el movimiento y que de ahí ya se encaraba el viaje de mudanza a Barcelona.
esos 3 meses como viajando y trabajando por Japón fueron bastante inflexión. ¿Por qué? Bueno, no, no me voy a poner pesado con Japón, de primero. Vamos a hacer acá un paréntesis. Carla ama Japón con toda su alma. Sí, amo Japón, pero fue muy loco porque ese primer viaje a Japón era algo que fue como, bueno, vamos a ver, de Asia nos había quedado un poco Japón pendiente, Hasta ese momento no lo habías conocido. no lo habíamos conocido, ¿no? Pero no es que yo siempre quise conocer Japón, no, me llamaba la atención como me llama la atención cualquier otro punto del planeta, y decidimos ir porque se daba esta situación de poder trabajar. Y estando ahí, no sé, mi cabeza hizo como un cortocircuito. Yo siempre digo que para mí India y Japón son igual de transformacionales. Siento que quizás lo de India es un poco agresivo porque todo es muy, bueno, vos lo sabés también mejor que nadie, pero todo es mucho y el impacto y lo que te produce es todo como mucho estímulo y muy violento. En Japón todo es muy suave, eh, pero siento que al final el efecto es el mismo, que es propio de estar inmerso en una cultura que no tiene nada que ver con lo que conoces, una forma de pensar distinta, una forma de ver la vida distinta. Y en todos esos 3 meses hubo un momento en el medio en el que decidimos hacer un retiro de meditación vipassana de 11 días de silencio, que fue muy desafiante, pero siento que fue ahí como un momento de bastante claridad mental y, y un poco creo que fue a partir de ahí que yo pude poner en palabras todo este momento bisagra que yo venía viviendo desde que trabajaba en esa oficina y en ese trabajo hasta que se estaba terminando ese viaje. Como que todo eso que no trabajé en terapia y que venía acumulando en diarios escritos, un poco los pude ver con claridad en esos 10 días encerrada en silencio. Eh, entonces un poco la experiencia fue bastante bisagra por eso. Y también porque era el último destino de 2 años de viaje, como que le ponía un broche de oro a esa experiencia, a ese momento, a esa etapa, y no sabíamos qué venía. Estamos hablando de noviembre, diciembre de 2019, no teníamos ni idea de que se venía una pandemia. Ahí todo fue claridad hasta que después, bueno, llegamos a España y con nosotros la pandemia y ahí empezó Ahí otra cosa. dejó de ser todo claridad. Ahí volvió, bueno, todo fue crisis. Eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, cómo, por más de que a veces uno pueda darse cuenta de que está en una crisis existencial, de que hay cosas que le están pasando que le están incomodando, no es lo mismo saber que eso está ahí a, bueno, me voy a remangar y me voy a meter en este barro y me voy a poner a nadar sobre este barro y que salga y salpique lo que tenga que salir, ¿no? Y que generalmente ese proceso muchas veces se da en terapia, ¿no? Cuando es decir, bueno, ya, o sea, ya tengo que dejarme ir para otro lado y tengo que hacerme cargo de esto y meterme en el barro. ¿Cómo fue también ese proceso, no? Porque eh, siempre yo traigo esto de que también uno tiene que estar predispuesto a hacer terapia, porque no es un proceso fácil ni es un proceso cómodo. O sea, si la terapia es cómoda, entonces cambien de terapeuta, porque la idea, ¿no? Es que se genere cierto desafío, cierta fricción y cierta incomodidad también en ese proceso, porque empezás obviamente a hacerte cargo de cosas que te pasan, de cosas a tu alrededor, a tomar otras decisiones. ¿Cómo se sintió también eso? Por más de que sabías de que había algo ahí, ¿cómo fue dar ese paso a, bueno, ahora toca el momento de sumergirme acá? Creo que fue desde un lugar bastante, no sé, como espontáneo. Como decir, desde un lugar quizás resolutivo, como yo tiendo a querer resolver, ¿no? Resolver y vamos, a lo siguiente. Y fue creo que desde ese lugar que tomé la decisión de decir, bueno, esto ya lo vengo arrastrando, siento que va cambiando de forma, pero que hay algo ahí en el fondo que está sedimentado y que tiene que removerse. A terapia, listo, basta, deja de posponerlo. Me pasa también esto que yo tenía mucha curiosidad por la psicología, siempre tuve mucha curiosidad por la psicología
y por una cosa o por otra, por prejuicio, por lo que sea, por tabú, por no creer que mis problemas eran para tanto, lo iba postergando, 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 y es como, bueno, basta, no tiene sentido, pruebo. ¿Qué puedo perder, no? O sea, nunca lo vi como... Debo decir que también tampoco pensé en esto de... Quizás no era consciente de la dificultad. Hasta el momento en el que estuve sentada con mi teléfono en la mano esperando a que la psicóloga me llame para la primera sesión, no era muy consciente de la dificultad que iba a tener ese proceso. Claro. Porque uno lo sabe, pero hasta que no está ahí en el momento, no termina de tomar dimensión. Y al principio era puro llanto, y si no había llanto, terminaba las sesiones como así, porque Agotadas. me tiraba unas preguntas que era como, no entiendo. No entiendo lo que me estás preguntando, no entiendo por dónde empezar a responderte esto. Déjamelo pensar, no sé, te lo tengo que responder ahora, lo puedo pensar por un tiempo. Eh, pero bueno, nada, esto, debo decir que tuve también como mucha suerte de conectar también con mi terapeuta desde el principio, y no tuve que pasar por una gran búsqueda de profesionales, que me imagino que quizás eso es un poco más complejo. Pero no, quizás esto, sabiendo que no iba a ser un proceso, o sea, en el fondo sabiendo que no iba a ser un proceso fácil, quizás no tomando dimensión, pero queriendo resolver, sabiendo que solo no se iba a resolver esta cuestión. O sea, sola no iba a encontrar respuestas a todo esto que me incomodaba. Y Creo sí, que el secreto es quitarle, o sea, no quiero decir restarle importancia, pero sí quitarle un poco de peso, ¿no? De decir, bueno, sí, es algo que te estás regalando la posibilidad de indagar en eso que te pasa, de poder verlo desde otro lugar. No sé, no creo que haya mucha forma de que eso salga mal, salvo que caigas en manos de un mal terapeuta, muy mal terapeuta. Yo elijo creer que no hay tantos. Quiero creer que hay más buenos que malos. Pero bueno, ahí está mi optimismo. claro, sí, sí, estoy jugando. No, y a veces también creo que no necesariamente tiene que ser por mal terapeuta, a veces también puede ser que no congenies. Que a veces con Sí, las recomendaciones pasa mucho, ¿no? De capaz alguien te recomienda a alguien porque, no, yo es mi terapeuta y la verdad que es súper bien, me reayudo y demás, y capaz vas vos y mm, simplemente no conecto, y no necesariamente eso implica que el otro sea un mal terapeuta, sino que vos tenés una personalidad, el terapeuta tiene una, y capaz no hacemos match, y punto. Y eso también está bueno traerlo, porque muchas veces pasa esto de, bueno, pero una vez no me funcionó y ya está, listo. Y es como, no, sí, hay que seguir un poco con esa búsqueda hasta claro. encontrar esa persona con la que te sientas cómoda en este proceso, Sí, con la el tipo, incomodidad que conlleva que te sientas cómoda. total. Y el tipo de terapia también, ¿no? Bien, sí. Y hay algo que también a mí me parece importante, que creo que como, como paciente, cliente, como querramos llamarlo, uno tiene que ser honesto con uno mismo y llevar sinceridad Al espacio. a ese proceso, ¿no? Porque al final, si vamos a ese espacio de terapia a trabajar un recorte, a ver, siempre es un recorte de la realidad, porque siempre es nuestra visión, y eso siempre Va a estar sesgado. sí, está sesgado. En los talleres de escritura decimos que toda realidad está ficcionada en algún punto, ¿no? Porque es un recorte, porque si le preguntamos a otra persona involucrada va a dar otro testimonio, pero bueno, que ese recorte sea lo más completo y honesto posible, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Creo que eso sí es algo que siempre tuve claro. Eh, como bueno, si me voy a embarcar en esto, va a ser con todo lo que tengo. Veremos qué podemos hacer, Todas las cartas arriba de la mesa. para bien o para mal. Exacto. Y si te miras hoy y miras para atrás y miras a esa Carla, ¿no? Que empezaba su proceso y demás, ¿qué ves? ¿Qué sentís? Qué difícil. Eh, no sé, me da como... Es muy raro que lo diga porque no, me suele costar bastante verlo,
pero me genera como un poco de admiración, ¿no? De decir, wow, como uno no toma conciencia, todos, hayamos elegido el camino que hayamos elegido, siento que no somos conscientes de todo lo que hacemos y de todas las decisiones que tomamos y de lo valiente que somos en un montón de momentos, de todo lo que vamos creciendo. Siento que a veces sí somos conscientes de ciertos cambios que tenemos en nuestros gustos, en nuestra personalidad, en nuestras elecciones, pero no sé si somos tan conscientes de lo valientes que fuimos. Y yo hoy estoy en un momento en el que puedo ver esa valentía. Me costó mucho llegar a esto, pero siento que estoy en un momento en el que puedo verlo. Y puedo ver lo dura que fui conmigo misma y puedo ver lo equivocada que estuve en muchos momentos, pero también entender desde qué lugar me equivoqué, ¿no? Eh, pero bueno, creo que, no sé, en mi caso yo estoy aprendiendo a ser un poco más compasiva conmigo, entonces estoy justo en ese momento. También me doy ternura, a veces me quiero dar un abrazo y decir, bueno, señora, cálmese, que no es tan grave. Pudo haber sido mucho peor. Y ahora en estos momentos que ya tenés obviamente otras herramientas, otro camino recorrido gracias a este proceso, cuando te pasa, porque obviamente es lógico que nos pase a todos esos momentos de pequeñas crisis, de estar en una y demás, ¿qué te ayuda a volver a vos? Eh, bueno, escribir siempre. No puedo estar mucho tiempo sin escribir. Eh, Me doy cuenta que cuando se me empiezan a torcer un poco las ideas es porque ya pasaron un par de días sin escribir. No digo ni semanas, días. Eh, Quizás leerme a mí misma también. Eh, Sos de la que se lee, porque viste que se divide, como los que sí, dicen que si escribís después no leas lo que escribís, y están los que dicen que leas lo que escribiste. no, yo leo. No es que me lea diarios enteros, ni que vaya, que me relean muchas veces mis diarios, pero sí me gusta a veces como elegir al azar y ver, y en ocasiones he ido a buscar fechas y momentos específicos, precisamente por esto, ¿no? Porque también me arrepiento a ver, me arrepiento, no es que me arrepiente, ¿no? Sé que cada decisión fue tomada en su momento por algo, pero soy muy de pensar, uy, hoy haría las cosas diferentes, hoy haría esto diferente. Sí, obviamente harías todo diferente porque tenés muchos años más, Más mucha más información. experiencia, y con el diario del lunes todos haríamos las cosas diferentes, pero me gusta ese ejercicio de ir y decir, bueno, pero a ver, ¿qué pasó en ese momento? Como desde qué lugar, porque a veces digo, bueno, sí, hay cosas importantes que quizás tengo claras por qué tomé esas decisiones, y hay otras no tanto, entonces me gusta ir a ver qué escribía, qué me atormentaba, qué me estaba obsesionando en ese momento. Soy una gran defensora de eso y no entiendo a la gente que quema sus diarios escritos. Ese es otro tema. Pero también me ayuda a volver a mí esto, ¿no? Una conversación con una amiga, eh, nadar, como hacer cosas que no tengan un fin productivo, que también es algo que me cuesta muchísimo. Y me doy cuenta que al final es lo que más me trae a mí. Que me trae a mí o que me trae al hoy, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Como poner los pies en el presente y vivir el momento, que suena a frase de taza, pero es real, que al final es lo único importante. Eh, sí, no sé, Si como pudieras, básicamente. si pudieras viajar al pasado y como encontrarte unos minutitos con esa Carla, ¿qué le dirías? Que haga terapia antes, que no espere, Amiga, date antes de irse cuenta. de viaje, antes de irse de viaje, no, sí, mucho antes. Bueno, no, sí, pero fuera del chiste, sí. Hacer terapia, animarse a hablar eh, y nada, y que no tenga culpa por esas decisiones que está a punto de tomar. ¿Tanto? Para cerrar, siempre estos episodios, yo digo que yo no me animo a ponerles título porque son sus procesos y sus historias, entonces quienes les ponen el título son ustedes. Así que, ¿cómo te gustaría que se llame este episodio?
¡Ay, qué difícil! Siempre está la pregunta que más cuesta, ¿viste? Hablan de su vida, ventilan todo, pero esta pregunta es como, Muy difícil. Yo diría que este episodio se puede llamar Viajar no te aclara las cosas. bien, me encantó, me gusta, muy bien. Bueno, Porque muchas gracias. al final, eso, como al menos en mi experiencia, viajar fue increíble, sí, me cambió la vida, pero no fue hasta que empecé terapia y a que empecé a realmente hacerme cargo de esa incomodidad que, que empecé a encontrar ciertas respuestas. Y más preguntas también, Por supuesto, algunas sin respuesta también. totalmente. Bien, me encantó, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación, por abrirnos un poquito de tu proceso y de tu recorrido. De verdad, muchas gracias por tomarte este ratito. Me encantó poder escucharte, entrevistarte y que bueno, que esto también lo puedan escuchar otras personas que sé que también les va a servir un montón. Gracias, gracias por la invitación. Y nada, sé que ya lo dije, pero nada, no quisiera que quede un mensaje muy ni materialista ni fuera de la realidad. Como te dije, siento que esto obviamente es parte de mi realidad, con toda una situación de privilegios que sé que no todo el mundo tiene y por eso me parece importante que cada uno pueda tomar las decisiones pensándolo, tomándose el tiempo y sobre todo que los cambios no tienen que ser de un día para el otro, como que las decisiones a veces necesitan Yep, tiempo para ser planificadas, para ser pensadas en frío y para no poner en riesgo lo poco que uno tiene también. totalmente. Gracias, muchas gracias, Kat. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.